El presente mapa mental trabaja sobre la capacidad física de resistencia. Fue elaborado por Lady Catalina Flores Rocha, Eduardo Andrés Sarre Álvarez, Jimena Alessandra Saiza, Rolando Sánchez Montaño y Segundo Angulo Castillo. Los siguientes videos muestran situaciones propias del fútbol donde se hace fundamental el entrenamiento de la resistencia. Se observa cómo los partidos pueden llegar a prolongarse en competencia periodos muy largos de tiempo, más allá del tiempo estipulado, y pueden inclusive llegar a definición de tiros penal, donde se hace necesario que los deportistas tengan una base de resistencia para poder culminar eficientemente y oponerse a la fatiga que producen estos periodos. En este sentido, se realizará el análisis del artículo titulado Desarrollo de la capacidad aeróbica en futbolistas adolescentes, efectos de un entrenamiento específico al deporte, escrito por Ornelas, Méndez Ávila y Camacho, de la revista Transdigital. El artículo aborda la temática sobre el entrenamiento de la resistencia como una parte fundamental para el deportista, ya que se requiere que el jugador o el deportista desarrolle la capacidad de oponerse o retrasar la aparición de los estados de fatiga. Esta fatiga, asociada a parámetros como la intensidad, la duración, la dimensión del terreno de competencia y la interacción con el otro. Estos factores son propios del fútbol, que es el deporte que aborda este artículo. Cuando hablamos de que el jugador desarrolla esta capacidad de oponerse a la fatiga, esto le permite al deportista tener una elevada maestría técnica, mantener la efectividad de las acciones de juego, tanto defensivas como ofensivas, y así responder con altos logros a la competencia o al torneo. El fútbol se caracteriza por ser un deporte intermitente que requiere demandas fisiológicas específicas que radican en que el fútbol necesita acciones de carácter aeróbico y acciones de carácter anaeróbico. Las acciones de carácter anaeróbico son determinantes dentro de un partido por el número de acciones que se presentan en la competencia. Sin embargo, el artículo establece que las acciones de carácter aeróbico son lo que condicionan el rendimiento del futbolista y que en un partido se requiere el 90% de energía desde este metabolismo oxidativo. Cuando se habla de metabolismo oxidativo, se habla de actitud cardiorrespiratoria y función cardiovascular, que es lo que nos permite medir la capacidad aeróbica. Entonces, esta capacidad aeróbica se plantea en el artículo desde el VO2 máximo, que es la capacidad de transportar y consumir oxígeno durante un trabajo extenuante, y nos habla que el VO2 máximo tiene un fenotipo que es 50% genético y 50% entrenable. Cuando nos habla de la capacidad aeróbica, también nos habla de otra variable que es la VAM, que es la velocidad mínima para alcanzar el VO2 máximo. Posteriormente, el artículo nos habla de los métodos de entrenamiento de la resistencia aeróbica que se trabajan o entrenan desde el método continuo, el método interválico o el método específico. El método continuo lo establece como aquel método donde se utilizan estímulos aeróbicos estables que se realizan durante un periodo de duración sostenido, donde no existen pausas interrepetición ni recuperaciones intrarrepetición. Se manejan intensidades bajas, moderadas o variables. Este método tiene continuo uniforme, donde encontramos extensivo, intensivo, continuo, variable, donde está el sistemático y el Fartlek, y la limitante se da porque este método no representa la actividad propia de competencia con los movimientos técnicos, las intensidades de la carga y los estímulos metabólicos que se originan dentro de un partido de fútbol.
El otro método es el interválico, donde se trabajan periodos de alta intensidad alternando con periodos de recuperación activa y pasiva. Este método está el intensivo high, que tiene intervalos largos, intervalos cortos, sprints interválicos y repeticiones de sprint. El otro método es interválico extensivo, que hay intervalos largos, intervalos medios. La limitante también de este método es que tampoco representa la actividad con sus movimientos competitivos ni los estímulos metabólicos propios del fútbol. El último método es el específico. Nos habla de que este método representa propiamente la actividad de competencia. Dice que representa los estímulos metabólicos y las intensidades de la carga que se presentan dentro de los partidos. Propiamente, cuando hablamos de los juegos reducidos, nos habla de que esos juegos reducidos, pues dentro del fútbol se pueden dar adaptando las reglas, disminuyendo el número de jugadores, replicando la demanda de los movimientos, la intensidad fisiológica o los requerimientos de competencia. Son básicos porque aumentan la motivación de los jugadores. La limitante de estos métodos es que por la variabilidad de volumen e intensidad que presentan, pues se hace muy difícil la individualización y el monitoreo y control de la carga de cada jugador. El artículo realiza un diseño experimental donde se mide el efecto del entrenamiento aeróbico de un equipo de fútbol masculino de la IAT compuesto por 23 jugadores de edad promedio de 12.8 años, al cual se le aplica un entrenamiento aeróbico desde 3 métodos diferentes, por lo cual se divide la población en 3 grupos. El primer grupo, compuesto por 8 jugadores, al cual se le aplica el método continuo uniforme intensivo. Segundo grupo, compuesto por 7 jugadores, se le aplica el método interválico intensivo, y el tercer grupo de 8 jugadores se le aplican un método específico de juego reducido. Estos jugadores se les aplica una mesoestructura escalonada con sobrecarga progresiva de 7 semanas, de las cuales 2 semanas son de control, un control diagnóstico pre y un control post aplicación del mesoestructurado, y 5 semanas de entrenamiento en una ciclada 3-2 donde se realizan 3 sesiones por semana. Este cuadro nos muestra cada una de las semanas y el trabajo que se planificó para aplicarle a cada grupo desde cada uno de los métodos. Este estudio mide en los jugadores la talla utilizando un estadímetro de precisión de 1 milímetro, una báscula para el peso de precisión de 0,1 kilogramos, un GPS Garmin para medir la frecuencia cardíaca media, y la aplicación de un test 30-15 bit, que lo que permite es estimar el VO2 máximo y la VAN de forma indirecta. Este test fue creado por el doctor Martin Bucheris en el 2002, y lo que se realiza en él es unas carreras repetidas de ida y vuelta sobre 40 metros durante 30 segundos. Estas carreras son interespaciadas con 15 segundos de recuperación activa caminando e incrementos de la velocidad de 0.5 km por hora por etapa. En este test se realiza en deportes intermitentes, y lo que se busca en él es que el deportista pues realice el test, y el test finaliza cuando los jugadores no son capaces de mantener esta velocidad de carrera requerida, o cuando el deportista no puede alcanzar la zona de los 3 metros como se muestra en la imagen durante la última etapa completada.
Este test nos permite medir el VO2 máximo y la velocidad al que se alcanza ese VO2 máximo, que es la VA. El estudio estadísticamente procesa los datos desde la desviación estándar, el tamaño de efecto de Cohen, la ANOVA y el test TUDE. Dice que este método estructurado escalonado que se aplica con sobrecarga progresiva desde cada uno de estos 3 grupos y métodos de entrenamiento aeróbico, se trabaja con un volumen de 10 a 20 minutos por sesión en cada uno de los métodos y una intensidad que oscila entre el 65 y el 100% del bit. Este bit es la velocidad final que arroja el test aplicado, 30 a 15 bits, y esta intensidad en el método uniforme intensivo es específicamente la velocidad de carrera, donde se realizan carreras intensivas de ritmo constante ininterrumpido en un circuito rectangular que tiene perímetro de 200 metros. Para el método intensivo interválico o HIIT, la intensidad se gradúa desde la velocidad de carrera con carrera interválica intensiva, desde el formato de chutes con cambio de dirección cada 180 grados. Esta intensidad aquí en este método tiene que graduarse al estimar el tiempo que se demora el jugador en cada cambio de dirección. Y en el método específico o juego reducido, la intensidad se gradúa desde 3 factores: desde el número de jugadores, desde la dimensión del terreno del juego y desde el objetivo del ejercicio. Aquí se trabaja con la posesión de balón, con el gol en portería y en portería pequeña y el gol del portero. Bueno, la aplicación del método escalonado desde cada uno de los métodos plantea una ondulación tanto del volumen como la intensidad. La primera gráfica nos muestra el volumen en minutos y ahí podemos ver la ondulación que hace esa carga a partir de las semanas de entrenamiento, y vemos la intensidad dada desde el porcentaje del bit, que es la velocidad final que cada jugador alcanzó en el test. Entonces vemos que ellas van aumentando progresivamente y se elevan a partir de las últimas 2 semanas de entrenamiento. La segunda gráfica nos muestra los resultados en cuanto a la intensidad, porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima en la aplicación de los métodos. En las semanas de entrenamiento se tomó la frecuencia cardíaca media de los jugadores con el GPS, y aquí podemos ver como el método interválico intensivo, que es el HIIT, muestra una frecuencia cardíaca media más elevada que los otros métodos. Dice que este método interválico intensivo también presenta un aumento progresivo y ondulatorio a medida que pasan las semanas de entrenamiento, mientras que el método continuo uniforme presenta un aumento, pero este aumento es gradual y menos notorio que el que se presenta en la frecuencia cardíaca media en el HIIT. Y cuando vemos el método específico, podemos ver que el comportamiento de la frecuencia cardíaca media no es el que se esperaba cuando se modifican las reglas de juego. Bueno, finalmente se plantea en el artículo los resultados obtenidos después de la aplicación del método escalonado, desde el entrenamiento de la resistencia en cada uno de los métodos, y se plantea la siguiente tabla y las gráficas donde se muestran los valores preevaluación y posevaluación. ¿Sí? Y se encuentra que los 3 métodos de entrenamiento de la resistencia producen aumentos efectivos del VO2 máximo y de la VAN a corto plazo en futbolistas, ¿sí? Mínimo en un periodo de 5 semanas. También se plantea que el método de entrenamiento de la resistencia
HIIT o intervalico intensivo produce respuestas cardiovasculares más intensas. No obstante, este método es el que menos ganancias de la capacidad aeróbica presenta. Dice que el volumen periodizado entre 10 y 20 minutos por sección durante las 5 semanas es un volumen suficiente para producir mejoras entre el 6 y el 11% en el VO2 máximo estimado indirectamente en futbolistas. Plantea que las intensidades entre el 70 y el 95% de la frecuencia cardíaca máxima durante las 3 sesiones por semana durante el total de 5 semanas de entrenamiento pues son suficientes para producir adaptaciones positivas en la capacidad aeróbica, el VO2 máximo y la VAM. Y me habla de que, como vemos en las gráficas, el método que mayores ganancias obtiene es el método continuo uniforme, que porcentualmente obtiene para el VO2 una ganancia de 11.3%, que equivale a 5.12 mililitros kilogramos minuto del VO2 máximo y un 2.33 kilómetros sobre hora de aumento de la VAM. Luego le sigue los juegos reducidos o método específico, donde se produce una ganancia de 4.54 del VO2 máximo y una ganancia de 2.03 en la VAM. Conceptualmente estamos hablando de 9.95 para el VO2 máximo y para la VAM estamos hablando de 14.60. Por último, vemos el método HIIT, que es un método interválico, que es el que presenta menores ganancias tanto en el VO2 como en la VAM y produce una ganancia de 3 mililitros kilogramos minutos para el VO2 y de 1.32 kilómetros por hora para la VAM. ¿Sí? Y por último se plantea que los valores porcentuales que se encontraron, esos incrementos en el VO2 y la VAM, son positivos. Sin embargo, los valores después de la aplicación del entrenamiento intergrupos no presentan diferencias significativas, por lo cual no se puede determinar cuál método es más efectivo para el entrenamiento de la resistencia aeróbica.